¿Te has preguntado cómo lograr ese efecto de voz de radio tan característico que escuchas en podcasts o anuncios? Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacerlo tú mismo y lo mejor de todo, usando Kdenlive, un programa gratuito y fácil de usar. En este tutorial rápido te llevaré paso a paso para que transformes cualquier grabación de voz en un auténtico sonido de radio, con ese toque nostálgico y profesional que buscas. No necesitas ser un experto, solo sigue las instrucciones y en minutos tendrás ese efecto perfecto. Vamos a empezar. Seguro que ya has visto el efecto en películas o vídeos, es más sencillo de lo que te puedes imaginar. Según cómo ajustes el sonido, podrá ser más parecido al altavoz de un smartphone, de una radio o de un televisor. El primer paso será que importes a Kdenlive los clips que utilizarás. Si se trata de una conversación telefónica, será imprescindible que tenga momentos donde alguno de los interlocutores no hable. Es en ese momento donde se seguirá escuchando al otro actor, pero a través del teléfono, y por ello es donde utilizaremos el efecto. Veamos una escena. ¿Has visto ya los nuevos tutoriales del canal? No, aún no. Pues no te los pierdas porque te lo está currando mucho. Me interesan los de Kdenlive. Creo que ha salido alguno nuevo, muy interesante. En un momento te mostraré cómo se hace, pero déjame mostrarte otra forma de usar el efecto. Pues bien, ahora que tenemos los clips importados, vamos a buscar ese momento que te comentaba de pausa, de silencio. En ese tramo de clip haremos un corte al inicio y otro al final, pero del audio. Y en ese tramo de audio vamos a hacer la magia. El efecto en sí se hace simplemente con un ecualizador. Los más habituales en casi todos los programas suelen ser del tipo que veis en pantalla. El ecualizador es una herramienta que nos sirve para ajustar la ganancia de diferentes frecuencias de audio, con lo cual conseguimos modular el tono de salida de ese audio. Pero en Kdenlive no tenemos ese tipo de ecualizador, por eso esta una de las razones de este vídeo. Pero continuemos. Teníamos nuestro audio importado y lo que vamos a hacer es seleccionar solo un fragmento para no trabajar con todo el audio. Clicándole al clip de audio nos aparece en el monitor de clips. Moveré el cabezal de reproducción para marcar el final del tramo que quiero usar, cosa que, como ya sabréis, se hace con esta llave de debajo. Una vez marcado el tramo que necesito, solo tenemos que arrastrarlo a la línea de tiempo a una de sus pistas de audio. Veamos cómo suena. No edites tus vídeos así, a menos que no quieras parecer profesional. En este tutorial te voy a dar los trucos para trabajar con Filmora y alcanzar el grado de profesional. Como ese efecto se suele hacer a un solo tramo, voy a cortar el trozo que me interesa, ya sabéis, con las tijeras o pulsando X. Os aparecerá con el cursor una fina línea roja que indica por dónde se hará el corte. Corto inicio y final del tramo y vuelvo a seleccionar el cursor de selección. Si pulso podréis ver cómo ahora tengo dividido un pequeño fragmento del clip de audio. Solo es a ese tramo al que le aplicaré el efecto. Nos vamos a la sección de efectos. Si pulsamos en el altavoz nos aparecen solo los efectos que modifican el sonido. Y aunque veáis una sección que pone ecualización y filtros, no busquéis ahí porque son algo especial para usar. Nos iremos pues a la sección de complementos Tab. Ahí encontraremos el primer efecto que pone Tab Equalizer y es ese el que arrastraremos a nuestro tramo de clip. Como siempre, pulsando el propio clip se nos abrirá la ventana de efectos que tengamos cargados en ese clip. Veréis que no se parece a un ecualizador normal, pero funciona igual. Tenemos 8 canales o frecuencias. En la primera sección tenemos el medidor de ganancia de cada una de las frecuencias y a continuación las propias 8 frecuencias. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para mostrar, para quien no sepa, qué son las frecuencias y su función. Todo sonido, sea voz, ruido, música, etc., está compuesto por una serie de frecuencias. Cada sonido puede tener 1 o 500 frecuencias. Las frecuencias lo que nos dan es el tono de dicho sonido. Es decir, que si cogemos un piano y tocamos una nota baja, seguramente su frecuencia estará entre los 100 a 300 Hz. Si tocamos una tecla de nota alta, nos podemos ir a frecuencias de 8000 a 12000 Hz. Pero lo que en este caso nos interesa es que la voz humana es rica en armónicos y por eso puede tener diferentes frecuencias. La más baja o grave en el hombre estará en torno a los 80 Hz. Los medios estarán entre 400 a 2000 Hz
y los agudos entre los 3000 a 11000 Hz. Para hacer el efecto de radio debemos bajar la ganancia de graves y agudos y realzar los medios, ya que en aparatos con altavoces simples o de poca calidad son las frecuencias que predominan. Una vez aclarado el tema, veamos cómo lo debemos hacer. Primero, nos iremos a la sección de frecuencias y modificaremos aquellas que consideramos que no nos interesan. Por ejemplo, en el canal 8 tenemos una frecuencia de 15000 Hz, a la que creo que ninguna voz humana llegaría. Por lo tanto, la voy a bajar un poco. Digamos que en 11000 estará bien. El canal 7 creo que será suficiente con una frecuencia de 8000, la 6 con unos 4500, la 5 con 2000 y la 4 con 900 Hz. Ahora, en los canales superiores modificaremos su ganancia o volumen. Teniendo en cuenta lo que os expliqué del efecto radio y que tenemos como frecuencias de tonos medios los canales 4 y 5, vamos a potenciar esos canales subiéndoles la ganancia. Los demás canales les reduciremos su ganancia tanto en graves como en agudos. Veamos ahora cómo suena. No edites tus vídeos así, a menos que no quieras parecer profesional. En este tutorial te voy a dar los trucos... Ya parece más una radio, ¿no? Podemos ir jugando con las frecuencias que consideremos para encontrar el sonido que buscamos, pero en general estará bien así. Podemos darle ganancia a una sola frecuencia, pero debemos elegir bien a cuál, ya que podría no notarse demasiado dicho efecto. Abajo del todo vemos un valor marcado como Wet Dry, que es simplemente la cantidad de efecto que le vamos a dar. Con un valor de 1 nos dará todo el potencial del efecto. Si lo bajamos reducirá el efecto, pero no así su volumen. Como podéis ver, aunque su interfaz sea algo diferente a otros editores, Kdenlive tiene todas las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo de edición. Solo es cuestión de conocerlas y saber aplicarlas. Si te interesa el tema, ¿por qué no te suscribes y le das a la campanita? Con ello estarás informado de la publicación de nuevos tutoriales que nos enseñen cómo funciona este magnífico editor gratuito. Cualquier duda puedes dejarla en comentarios que intento responder a todos. Por aquí os dejo otro vídeo interesante que os puede ser de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.